Muy buenos días, hermanos. Gracia y paz de la parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El privilegio nuestro de poder juntarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para darle a Él toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Damos gracias a Dios por aquellos que nos visitan. Nos alegramos de poder recibir a Flavio y Nara con nosotros. Ya hace tiempo ellos decían que iban a venir a visitar y realmente lo han venido. Nos alegramos. Hicieron un largo viaje para llegar hasta acá. Vinieron en moto, no vienen en avión, vienen en moto y están recorriendo el mundo. Vienen de paso de recorrer el mundo. Nos alegramos. Flavio es diácono en nuestra iglesia allá en Anápolis. Está sirviendo al Señor. Son hermanos que oran por nosotros y que hoy pueden ver de manera presente, pueden ver lo que Dios está haciendo en el lugar. Sean bienvenidos y que puedan sentirse a gusto entre nosotros. También a José, nos alegramos de verte otra vez. Que Dios te bendiga. Quiero invitar a los hermanos a que abran a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Ya se fue Mateo, ¿no? Si Mateo no. Mateo, capítulo 18, del versículo 21 hasta el versículo 35. Mateo 18, empezando con el versículo 21, vamos hasta el último versículo del capítulo, que es el 35. Yo voy a leer el versículo 21 y invito a los hermanos que me ayuden con los demás versículos. Versículo 21 de Mateo 18 nos dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, prostrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Señor, prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, Señor, a mirar tu palabra. Y haya en nosotros, oh Dios, un corazón dispuesto a aprender más de ti. Y haya en nosotros, oh Dios, un corazón dispuesto a obedecerte a ti. Cantamos esta mañana que tú eres un Dios grande,
Gracias, Señor, porque tú te revelas, oh Dios, en tu palabra, tu grandeza. Te oramos a Dios de que tu grandeza sea, oh Dios, conocida en esa nación. Que todos, oh Dios, vean cuán grande tú eres, Señor. Y a empezar, oh Dios, en nuestras vidas, que nosotros crezcamos en ese conocimiento de tu grandeza, de las riquezas, oh Dios, de tu gracia. Y que a través de nosotros, oh Dios, muchos sean bendecidos también. Pedimos tu bendición sobre nosotros y que nos hable, Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Así oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Perdonando así como Dios nos ha perdonado en Cristo. Hermanos, hoy comienza la Semana Santa, que es la semana donde se recuerda los últimos días de Jesús en la tierra. Los últimos días de Jesús caminando. En el domingo Jesús camina hacia Jerusalén y Jesús entra en Jerusalén en el domingo con el propósito de culminar todo aquello que Dios le había confiado. Jesús es entonces recibido por la multitud, clamando, diciendo: Hosana, aquí viene el nombre del Señor. Y Jesús entra en Jerusalén para cumplir con el plan de la redención, con el plan de la salvación, mostrándonos que la muerte de Jesús no fue un accidente. La muerte de Jesús no fue algo que sucedió sin que estuviera en los planes de Dios, sino que Jesús entra en Jerusalén determinado a morir, porque así había sido determinado por Dios y así había sido ya revelado en las Escrituras. Y el propio Jesús, después de resucitar, yendo en el camino de Emaús con 2 discípulos, Jesús va a decirles en el capítulo 24 de Lucas, versículos 46 y 47: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y dice más: y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una de las riquezas y uno de los beneficios que nosotros disfrutamos de la muerte, del sacrificio de Cristo Jesús, es el perdón de pecados. El mensaje que se anuncia es que por medio del sacrificio de Cristo somos perdonados. Y Pablo repite esa misma verdad en Efesios capítulo 1, versículo 7. Pablo dice así: en Él, en Jesús, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra de Dios nos enseña que somos perdonados de Dios, que somos perdonados por Dios en Cristo. Y que por eso nosotros también debemos perdonar a los demás. Así como Dios nos perdona, así también debemos perdonar a nuestros semejantes. Y cuando nosotros miramos al mundo en el cual vivimos nosotros, no es difícil entender que uno de los problemas más grandes del mundo es la falta de perdón. La falta de perdón destruye a familias. Muchas familias son destruidas por falta de perdón. Una palabra dicha con dureza. Una expectativa no suplida. El abandono. La traición. Casamientos terminan por falta de perdón. Relaciones entre padres y hijos son rotas por falta de perdón. Relaciones entre familiares, personas de la misma familia que no se hablan, que no se visitan,
por falta de perdón. Y las personas con quien nosotros tenemos problemas son por lo general las personas más cercanas a nosotros. El esposo, la esposa. ¿Cuántas veces tenemos que perdonarnos? ¿Y qué pasa si no perdonamos? Los hijos. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a los hijos? ¿Cuántas veces nos fallan los hijos? ¿Y cuántas veces fallamos nosotros a ellos? Y ellos tienen que perdonarnos. Hermanos. ¿Cuántos hermanos viven sin hablar uno con el otro? Yo no hablo más con mi hermano o con mi hermano. Y no puede faltar la suegra en la lista. Por lo general, los problemas que tenemos nosotros son con las personas más cercanas. Pero el problema de la falta de perdón no se limita solamente a la familia, a las relaciones personales. Pero la falta de perdón también destruye naciones. Ofensas no tratadas que terminan en guerras. Me ha llamado la atención esta semana, ahí cerca de mi casa hay un club armenio, sobre Mishán. Y sobre el club, las rejas que están ahí adelante, ellos pusieron un cartel bien grande. Y el cartel decía así: Turquía, nación genocida. Si usted lo pasa por Mishán, lo van a ver. Y el cartel hace referencia a uno de los grandes genocidios de la historia. El genocidio armenio es conocido como el genocidio moderno, el más grande genocidio del mundo moderno. En el año de 1915, más de 1.500.000 armenios fueron brutalmente asesinados por el Imperio Otomano, por los turcos. Y esto les ha generado un resentimiento, un odio, un rencor muy grande. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Uruguay, yo tenía que comprar algo para cortar el pasto, y me fui a comprar una bordadera en una ferretería que está sobre Castro. Y no sé por qué entré a comprar, el dueño es armenio. Y él me empezó a decir de la nada sobre los turcos y manifestar su odio hacia este pueblo. Desde entonces hay una herencia, hay una herida, hay un resentimiento, un rencor de los armenios para con los turcos. Pero podemos traer también el problema de la falta de perdón hacia la iglesia. Las familias son destruidas, las naciones son destruidas, pero la iglesia es fuertemente afectada por falta de perdón. Muchas iglesias dividen por falta de perdón. Personas que se pelean, que entran en disputas en la iglesia y no se perdonan. Y el camino que toman es la división. Muchas iglesias no crecen, no logran trabajar juntos. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Tamaña la importancia del tema. La palabra de Dios nos dice que el perdón es una de las grandes virtudes del cristianismo. Nadie conoce el perdón aparte de Cristo. Y nadie puede perdonar aparte de Cristo. El perdón es el instrumento de Dios para restaurar las relaciones. El perdón es el instrumento de Dios para eliminar las barreras que son levantadas.
El perdón es instrumento de Dios para remover la amargura, para remover el enojo, para frenar la venganza. Y la palabra de Dios nos enseña que el cristiano no tiene la opción de no perdonar. El cristiano no puede decir, yo no perdono. Dios es un Dios que perdona. Y la Biblia enseña que sus hijos deben aprender de Él a perdonar. ¿Por qué debemos perdonar? Porque las personas van a necesitar de nuestro perdón. Pero a la vez, nosotros vamos a necesitar del perdón de las personas. Somos débiles. Somos ignorantes. Somos egoístas. Tenemos una misericordia enorme para con nosotros y una justicia severa para con los demás. Tenemos una inclinación muy grande al pecado y por eso necesitamos con frecuencia del perdón. Y el texto que nosotros hemos leído es parte de las enseñanzas de Jesús. Jesús venía enseñando a sus discípulos sobre su reino. La palabra reino aparece en el Evangelio de Mateo más de 35 veces. Y la primera vez que aparece la palabra reino es cuando Jesús, después de ser bautizado, sale predicando el arrepentimiento como la entrada, el principio del reino de Dios. Y Jesús sigue en el capítulo 18 hablando sobre su reino. Dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? El tema de que Jesús venía enseñando a sus discípulos era sobre el reino de Dios. Y nos dice el texto que hasta cierto punto había un entendimiento de los discípulos que Jesús era el Mesías. Hasta cierto punto ellos entendían que Jesús era el rey de Israel. Y hasta cierto punto ellos esperaban la manifestación gloriosa del reino de Dios. Por eso el texto nos dice que los discípulos estaban ahí discutiendo entre ellos y lo vemos más claro. Este tema en el pasaje del sinóptico de Marcos capítulo 9, versículo 31 hasta el 36, cuando nos dice que los discípulos iban por el camino discutiendo entre ellos cuál de ellos sería el mayor en el reino de Dios. Ellos entendían que Jesús era el rey, pero ¿quién era el primer ministro? ¿Quién era el jefe de el reino que estaría bajo a Jesús? Y Jesús toma tiempo para enseñar lecciones importantes que derivan, que proceden de su vida. Jesús toma el tiempo para enseñarles lecciones importantes que proceden de su muerte. En el capítulo 9 de Marcos, versículo 31, Jesús venía diciendo a ellos el texto paralelo. Jesús decía a sus discípulos, decía así, versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Jesús está enseñando a ellos lecciones que proceden de su vida y su muerte. Y entre las muchas lecciones que Jesús está enseñando a sus discípulos, Jesús quiere que esas lecciones sean incorporadas a la vida de ellos. Jesús comparte enseñanzas prácticas con sus discípulos. Y Jesús pone énfasis en actitudes que son esperadas de un discípulo.
Jesús habla de actitudes que se espera de un discípulo del reino de Dios. Jesús habla sobre la humildad. Versículo 1 a 5 dice que Jesús toma a un niño y lo va a poner delante de los discípulos y dice, el que no sea como un niño, que nace de nuevo, que aprende de los principios de Dios, que abandona los principios antiguos, no puede ser parte del reino de Dios. Y Marcos dice que Jesús lo trajo, el niño, en el medio de los discípulos, después lo toma en los brazos. Jesús está, usted tiene que ser como un niño. Después lo levanta en los brazos para que ellos lo vean. Humildad. Hay que ser como un niño. Después Jesús dice que aquellos que nacen del reino de Dios tienen que ser de bendición, que no pueden ser de tropiezo, que no puede ser de servir de maldición. Un discípulo verdadero tiene que bendecir. Jesús dice, no sean ustedes motivos de tropiezo a nadie. Jesús dice, si tienen problema uno con los otros, traten los problemas. Versículo 15 en adelante, hasta el versículo 18, Jesús habla de tratar los problemas uno con los otros. Si tu hermano peca contra ti, ve y trate el problema con tu hermano. Y versículos 19 y 20, Jesús dice, y oren uno con los otros. Cuando ustedes se reúnen para orar, yo estoy con ustedes. Y versículo 21 en adelante, entonces Jesús pasa a hablarles del perdón. Jesús va a tratar de uno de los temas más importantes para que podamos relacionarnos con Dios y para que podamos relacionarnos uno con los otros. El hombre no puede relacionarse con Dios sin que haya sido perdonado por Dios. Y el hombre no puede relacionarse con su semejante sin que haga ejercicio del perdón. El perdón es una necesidad vital de nuestras almas. Necesitamos del perdón de Dios. Necesitamos perdonar y ser perdonados. Sin perdón no hay una vida plena. Sin perdón no hay una vida completa. Sin perdón no hay una vida feliz. Las personas que son ofendidas tienen siempre sus justificativas. Siempre tienen sus razones. Cuando hablan de sus resentimientos, de su enojo, de su rencor, ellos siempre tienen una explicación. Trabajando en el ministerio, cuando una persona viene para compartir un problema, viene a justificar por qué no ha perdonado. Dicen cosas, me hizo la vida miserable, me complicó totalmente la vida. Yo soñaba y esperaba otra cosa. Y esto es lo que me ha sucedido. Y jamás lo perdonaré. Dicen, la deuda que tiene conmigo es inmensa. Me quitó el trabajo. O me llevó todo lo que yo tenía. O me quitó toda la oportunidad de tener las cosas que yo pudiera tener. O me ha humillado delante de otras personas. No faltan razones justificativas, justificaciones. La deuda que esta persona tiene conmigo es inmensa. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es posible vivir una vida sana sin el ejercicio de perdón. Santiago dice, confesaos vuestros pecados uno a los otros para que sean sanados. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros no perdonamos, nuestra oración no llega a Dios.
Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, cuando estés orando, perdonad. Si nosotros no perdonamos, de nada vale la ofrenda. Jesús dijo, si traes tu ofrenda y al altar te acordás que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve a tu hermano y perdónalo. Y después entrega tu ofrenda. No es posible estar bien con Dios si no estamos bien con nuestro prójimo. La falta de perdón afecta directamente nuestra relación con Dios. Por eso vamos a mirar el texto que hemos leído y sacar de ahí para nosotros enseñanzas que nos ayuden a tratar algunos problemas que quizás pueden estar hoy en nuestros corazones. Yo no sé si hay resentimiento, yo no sé si hay rencor, yo no sé si hay odio en el corazón de los hermanos. Dios lo sabe. Pero la palabra de Dios dice, si hay algo en nuestros corazones, vamos a ver que es imperativo de Dios que perdonemos. Si no hablamos, si no nos relacionamos con alguien porque hay algo que impide que esa relación sea mantenida, debemos tratar con nuestros corazones. Y si no hay nada hoy, gracias a Dios por eso. Pero las enseñanzas van a guiarnos, porque esto va a suceder en algún momento. Vamos a tener que ser perdonados y que perdonar en cualquier momento. Por eso, hay 3 enseñanzas en este texto que yo quisiera compartir con los hermanos, que son muy importantes y deben estar muy claras para nosotros sobre el perdón. La primera lección que encontramos en el texto está en el versículo 21 y 22. Nos dice el texto que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonar? Pedro es una persona que nos ha ayudado mucho. Mateo hace hincapié en la vida de Pedro. Lo va a mencionar varias veces, su impulsividad, su manera de expresarse públicamente y como que Mateo lo estuviera quemando a Pedro. Pero Pedro es una persona que nos ha enseñado mucho. A través de la vida de Pedro, Jesús nos ha compartido lecciones preciosas. Y Pedro se tira a Jesús y dice, Jesús, hay un problema serio. Ya nos ha dicho que en el versículo 15, si tenemos un problema con un hermano, tenemos que tratar. Y algo que pasa con frecuencia es que mi hermano peca contra mí. Y si yo tengo que perdonarlo, ¿cuántas veces debo yo perdonarlo? ¿Hasta 7 está bien? El texto nos muestra que Pedro tenía conciencia de que no se puede negar de perdón. Por eso dice, ¿hasta cuántas veces? No lo puede negar, pero ¿cuál es el límite? Y la primera lección nos habla que no hay límite para el perdón. Y Jesús va a enseñar a Pedro que el problema no es cuántas veces. Jesús va a enseñar a Pedro que no hay límite para el perdón. Porque en la vida muchas veces tratamos y vamos a tener que tratar con frecuencia con personas que nos lastiman. Una y otra vez una persona puede ofendernos, puede maltratarnos, puede lastimarnos. Y después viene con cara sinvergüenza y nos dice, perdón, una vez, 2 veces, 3 veces. Que lo perdones una vez está bien, pero si la persona vuelve a herirme, ahí ya está, porque yo no soy tonto. ¿No es así que decimos?
Y Pedro está diciendo a Jesús de esta manera: Señor, el perdón no se puede negar, pero ¿hasta cuántas veces? Porque las cosas tienen que haber un límite. Y Pedro le va a decir a Jesús: hasta 7 está bien. ¿Por qué Pedro dice hasta 7? Porque entre los rabinos había un consenso, un entendimiento de que el perdón para el ofensor debería ser dado 3 veces por lo menos. Hasta 3 veces era obligatorio que se perdonara. El rabino Yosef ben Hanina dijo así: aquel que te pide perdón, perdónalo, pero no más de 3 veces. Otro rabino llamado Yosef ben Yehuda dijo: si alguien te ofende una vez, perdónalo. Si te ofende por segunda vez, perdónalo. Y si te ofende aún por tercera vez, perdónalo. Pero no perdones si te ofendes por la 4ª vez. Y Pedro hace una pregunta y ya le da la respuesta. Señor, ¿cuántas veces? ¿Hasta 7? Pedro se presentaba ahí como muy generoso. Los rabinos dicen 3 veces, yo pongo 2 veces y 1 más, 7 veces. ¿Está bien, Señor? Quizás Pedro esperaba que Jesús le dijera: qué bueno cristiano que sos, Pedro. Pero Jesús contesta a Pedro diciendo, versículo 22, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y acá yo estuve esta semana haciendo muchos cálculos, mirando en ese pasaje. Y 70 veces 7 no es muy complicado, son 490. Jesús dijo: Pedro, no solamente 7, pero 70 veces 7. Ahora ya se dieron cuenta los hermanos que nosotros no dejamos a la persona ni siquiera ofendernos por 3 veces. Una vez que nos ofende, ya nos enojamos, ya nos llenamos de resentimiento. Y quizás la segunda vez en la semana, esa es la segunda vez en la semana que me ofendes. Es la segunda vez en la semana que me estás haciendo algo. La respuesta de Jesús tiene como propósito mostrarle a Pedro y mostrarle a nosotros que no hay límite para perdonar. El perdón genuino no marca límites. Lo que Jesús está diciendo a Pedro no son 490 veces literalmente. No son 491 veces. Lo que Jesús estaba enseñando a Pedro, y lo usa un número alto para mostrarle que no hay límite para el perdón. ¿Cuántas veces sea necesario debemos perdonar? Difícil. No. Nuestro problema con el perdón es que muchas veces nosotros, o quizás siempre, miramos a nosotros, a nuestro senso de justicia, de que nos amamos a nosotros demasiadamente, al punto de no permitir de que seamos heridos. Y Jesús enseña a Pedro diciendo: Pedro, no hay límites para perdonar. Hay que perdonar siempre que sea necesario. Y de ahí viene la segunda lección. La segunda lección está del versículo 23 al 27, donde nosotros encontramos el inmensurable perdón de Dios hacia nosotros. El inmensurable perdón de Dios hacia nosotros. Y ese es nuestro modelo. En lugar de mirar a nosotros, debemos mirar
al perdón de Dios hacia nosotros. Entonces Jesús lo que hace, como un buen maestro, es hacer uso de una parábola. Las parábolas eran recursos literarios usados por los rabinos para transmitir verdades espirituales. Jesús empieza a contarles una historia con el propósito de, a través de esa historia, transmitirles verdades espirituales. Y Jesús usa la figura del reino diciendo que había un rey y que ese rey tenía muchos siervos. Y que ese rey decide entonces un día pedir cuentas a sus siervos de la tarea de que ellos estaban haciendo. Y dice entonces que el rey manda a llamar a los siervos para que ellos entonces dieran cuenta de su trabajo. Y nos dice ahí el texto que al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Entonces Jesús empieza a contar que en ese reino había muchos siervos. Y los siervos tenían tareas distintas, responsabilidades distintas, confianzas distintas. Y ese siervo era como un gobernante, una persona que tenía un puesto de cobrar impuestos y que debía rendir cuentas al rey. Y fue encontrado entonces que ese siervo le debía al rey una suma impagable, 10,000 talentos. Para que tengamos una idea, en la Palestina del primer siglo, nadie podía tener tanto dinero así. Los impuestos recaudados en toda la Palestina anualmente, Judea, Samaria, Galilea, Perea, cubriendo toda la Palestina, los impuestos recaudados durante un año eran 800 talentos. Y ese hombre le debía al rey 10,000 talentos. Un talento era igual a 6,000 denarios. No van a variar los números, no se preocupen, pero para tener una idea, 6,000 denarios. Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Una persona trabajaba y ganaba un denario por el día de trabajo. Por lo tanto, un talento eran 6,000 denarios. Y ese hombre tenía una deuda de 10,000 talentos, lo que sería equivalente a 164,000 años de trabajo, sin parar ni siquiera un día. Si nosotros lo pusiéramos esos 10,000 talentos en los valores de los días de hoy, un talento era igual a 34 kilos. 10,000 talentos, entonces son 340,000 kilos o 340 toneladas. Un talento era igual a 34 kilos de oro. La grama del oro, el gramo del oro, la grama, ¿está bien? La grama es el pasto. El gramo del oro, hasta ayer, en Uruguay, era 495 pesos. Multiplicando 340,000 kilos por 495 pesos, llega a una suma de 160 billones de pesos, o alrededor de 6,732 billones de dólares. Una deuda impagable. Y el versículo 25 nos dice que el rey lo llama y él, no teniendo con qué pagar la deuda, dice que el rey ordenó que se vendieran junto con él su mujer, sus hijos y todos los bienes que poseía para pagar la deuda. No iba a pasar. ¿Qué harían ustedes con una persona que te debiera una suma como esta? O mejor, ¿qué haría usted con una persona que te hubiera hecho algo que te haya lastimado mucho?
Una forma para recuperar lo que se había perdido para el rey era vender al siervo, su familia, y tenerlos como esclavos. Y dice que el rey lo dice, entonces vayan a vender a este hombre y a su familia y a sus bienes, y lo vamos a tener como esclavos. Y dice el texto que delante del juicio del rey, ese siervo se humilló. Dice que él puso el rostro en tierra y suplicó al rey por paciencia. Versículo 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Diante del juicio del rey, el siervo se humilló y suplicó al rey que lo perdonara o que tuviera paciencia con él. Y hizo hasta una promesa que no podría cumplir. Ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Pero nos dice que el rey, lleno de compasión, versículo 27, dice: y el rey, lleno de compasión, tuvo compasión del siervo y lo soltó. Y más, no solamente lo soltó, y lo perdonó una deuda impagable. ¿Podría vos perdonar a alguien que tuviera una deuda así tan grande para contigo? Lo que Jesús quiere enseñarnos es que nosotros teníamos una deuda impagable para con Dios. El rey acá representa a Dios. El siervo acá somos nosotros. Y Jesús está diciendo que nosotros nacimos en pecado y pecamos constantemente contra Dios. Que todo nuestro pecado es una ofensa directa a la santidad del Altísimo. Pero que Dios nos perdona graciosamente. Que Dios nos perdona completamente. Que Dios nos perdona eternamente todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Hemos visto en Colosenses en esta mañana, y Pablo vuelve a decir allá en capítulo 2, versículo 13 y 14: y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado algunos de los delitos. Todos, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado la deuda, el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavando en la cruz. Dios nos ha perdonado por medio de Cristo Jesús todos nuestros pecados. Dios nos ha perdonado completamente y eternamente. Por eso, aquellos que han conocido el perdón de Dios pueden vivir una vida sana, pueden vivir una vida bendecida, porque ya el peso del pecado no está más sobre nosotros. Por eso podemos decir con Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para aquellos que andan no conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Y si nosotros disfrutamos y somos profundamente enriquecidos por el perdón de Dios, entonces, ¿cómo debemos tratar a nuestros semejantes? La tercera lección nos habla sobre esto. La primera lección, que no hay límites para perdonar. La segunda lección nos habla del inmensurable perdón de Dios. Y Dios nos ha perdonado de todos los pecados. Y la tercera lección viene para hablar cómo debemos tratar a las personas que nos ofenden. Cómo debemos tratar a las personas que pecan contra nosotros. Conociendo con gran y hermoso perdón nosotros hemos recibido de Dios,
La tercera lección nos habla del imperativo de perdonar. El imperativo de perdonar a aquellos que han sido perdonados tienen el imperativo de la parte de Dios para perdonar. John Owen, predicador reformado, dijo así. John Owen dijo: nuestro perdonar a otros no permitirá alcanzar el perdón para nosotros mismos. Pero no perdonar a otros revela que todavía no hemos conocido el perdón de Dios. No es que perdonamos a nosotros para que Dios pueda perdonarnos. Perdonamos a los otros porque hemos conocido el perdón de Dios. De manera que el que no perdona no ha conocido el perdón de Dios. Y eso Jesús sigue diciendo a partir del versículo 28. Jesús sigue contándoles la parábola para que entiendan que deben perdonar siempre, que deben perdonar porque fueron perdonados, y que perdonar no es una opción, sino que es un deber. La parábola dice que recién había salido el siervo que había sido perdonado por el rey, y encuentra en el camino uno de sus consiervos. Versículo 28. Entendamos que el consiervo no es siervo del siervo. El consiervo es uno que sirve juntamente. Los dos eran siervos del rey. Los dos estaban sirviendo al único rey. Pero uno tenía una deuda para con el otro. Entonces este siervo que había sido grandemente, inmensurablemente perdonado, encuentra a un compañero que servía con él juntamente al rey, que tenía una deuda para con él. Y nos dice ahí, versículos 28, que ese siervo le debía una suma. Dice ahí: pero al salir aquel siervo, versículo 28, encontró a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. O sea, su compañero le debía lo equivalente a 100 días de trabajo, o 3 meses de sueldo. 9 días ahí, o si tenemos un mes de 31, se completa ahí 100 días de trabajo, 3 meses. Más o menos, pensando que el denario sería 4 gramos de plata. Calculando estos 100 denarios, ahí sería lo equivalente a 200,000 pesos, $8,000. La deuda que tenía el consiervo para con el siervo perdonar era 800,000 veces menor. Nos dice el texto que él pide a su compañero que le pague la deuda, y no lo pide con generosidad. Nos dice el texto que lo agarra por el cuello así: págame lo que me debes. Pero ¿qué hace el consiervo? Le va a decir, versículo 29, cayendo a sus pies, se humilló, se postró y dice: ten paciencia conmigo y te pagaré. Hace la misma oración, el mismo clamor que el otro había hecho. ¿Por qué Jesús lo pone de esa manera? Para acordarnos de dónde hemos venido, del perdón que hemos recibido. El propósito es recordar lo que él había experimentado. ¿Y cómo es que le hace a su compañero? ¿Cómo es que reacciona hacia su compañero? ¿Le dio el tiempo para pagar? ¿Le perdonó? Versículo 30 dice que, sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y nos dice el texto que sus consiervos
fueron y dijeron al rey lo que pasó. El texto quiere mostrarnos que nada escapa a los ojos de Dios. Que Dios ve todo, que Dios sabe todo. Y Dios llama a aquel siervo malvado y nos dice que Dios va a tratar con él. Y Jesús vuelve entonces a la enseñanza principal, diciendo que debemos perdonar de corazón a nuestros hermanos. El problema acá no es dinero. El dinero solo es usado por Jesús como una figura para explicar una verdad espiritual. Lo que Jesús está diciendo es que muchas veces nosotros hacemos como ese hombre. Y nosotros estamos prontos para recibir el perdón, pero no estamos prontos para perdonar. Muchas veces tenemos todas las justificativas para hacer lo que hacemos. Y tenemos todas las razones para ser perdonados. Mas cuando uno hace algo que no nos gusta, o que realmente nos causa muchos problemas, no tenemos la misma disposición para perdonar. Y Jesús enseña que por más grande que sea, por más grave que sea, por más duro que sea, debemos siempre perdonar. Cuando nosotros miramos a la gran misericordia de Dios y que Él nos ha perdonado, así también nosotros debemos perdonar a nuestros semejantes. Termino, voy a la conclusión, diciendo a los hermanos que Dios no nos dijo que iba a ser fácil. Jesús cuando dijo esto a los discípulos, allá en Lucas 19, ellos van a decir a Jesús, Señor, ¿qué? Aumentanos la fe. Dios no nos dijo que iba a ser fácil. Tampoco Dios nos dijo que podemos hacer solos. Por eso Dios nos perdonó primero, para dejarnos el ejemplo, que todas las veces que alguien haga algo contra nosotros y nosotros no miremos a la persona, que no miremos a la ofensa, que no miremos a los daños que nos han causado, pero que nosotros miremos primero a nosotros mismos, que no somos mejores en nada, que nosotros hemos ofendido a Dios y que lo hacemos constantemente, que hemos sido alcanzados por el perdón de Dios por medio de Cristo. Y miremos a nosotros mismos, y después que miremos a Dios, que Dios nos ha perdonado de tal manera y que de ahí saquemos la fuerza para perdonar a los que nos ofenden. La palabra de Dios nos enseña que es posible perdonar. Jesús nos dio ejemplo. Una de las últimas palabras de Jesús en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es posible perdonar. Esteban perdonó. Esteban, siendo apedreado, miró al cielo, miró a Dios y no a los ofensores. Y les dijo: Señor, no les tome en cuenta este pecado. Es posible perdonar. José, vendido por los hermanos como esclavo, cuando muere su papá, vienen los hermanos con miedos de venganza. Y José va a decir a los hermanos: vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Perdonar es un acto de fe. Perdonar es confiar que Dios
sostiene y guía todas las cosas. Nada escapa de las manos de Dios. Hermanos, no llevemos un peso desnecesario. No vivamos una vida amargada. Y no vivamos como un incrédulo. Que Dios nos ayude cada día a disfrutar de su perdón. Que Dios nos ayude a seguir adelante buscando agradarle con nuestras vidas. Que Dios nos ayude a perdonar a nuestros semejantes, así como hemos sido perdonados por Él. Y yo quisiera desafiar personalmente a aquellos que todavía no conocen el perdón de Dios entre nosotros. Si no has creído en Cristo Jesús, si no has conocido el perdón de Dios, Jesús nos dice que Dios perdona completamente. Jesús nos dice que Dios perdona eternamente. Y que una vez que nosotros recibimos el perdón de Dios, nunca más seremos acusados. Tenemos que clamar a Él, humillarnos delante del Señor. Ten paciencia conmigo. Perdona. La Biblia dice que el que clama con fe, que confía en Cristo Jesús, recibe el perdón de pecado. Y quisiera dejar un desafío a los hermanos. Vivimos cada uno de nosotros situaciones distintas. Relacionamos con personas de maneras distintas. Si hay alguien a quien los hermanos deben perdonar, no dejen pasar. Si ustedes han conocido el perdón de Dios, es un imperativo que perdone. Vaya a hablar con la persona, comprométase con Dios y perdone. Vaya a restaurar la relación que está quebrantada. El que conoce el perdón de Dios debe perdonar siempre. No hay límites para el perdón. Debe perdonar porque hemos sido inmensurablemente perdonados. Y debe perdonar porque el perdón no es una opción, sino que es un deber. Vamos a orar. Padre, queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor. Queremos orar, Dios, por cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Solamente tú, Señor, conoces los corazones. Si hay alguien de nosotros que todavía no ha conocido a tu perdón, que no ha experimentado tu perdón, Dios, que en esta mañana pueda clamar por tu misericordia, pueda humillarse delante de ti, Señor, reconociendo que sí somos pecadores y que pecamos contra ti, pero que pueda abrazar el sacrificio de Cristo. Cristo murió, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. La Biblia dice que el que cree en el sacrificio de Cristo, que cree en la obra de Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene el perdón de sus pecados. La deuda que pesaba es cancelada por medio del sacrificio de Cristo. Señor, sé con aquellos que todavía pueden estar entre nosotros, que no hayan creído. Que sea, oh Dios, esa semana santa, una semana especial en la vida de ellos. Oro por los niños, por los jóvenes, por los adultos, tú sabes, Señor. Y quiero orar a Dios por cada uno de nosotros. Quizás podamos estar viviendo ahí de una manera donde no estamos perdonando. Que haya una relación rota por algo que haya pasado, un resentimiento, algo que le haya lastimado. Si realmente, Dios, hemos conocido tu perdón, no nos queda otra de que aprender contigo a perdonar. Que hoy sea un día de reconciliación.
podamos tomar en serio tu palabra, Dios, y restaurar las relaciones que estén, oh Dios, quebrantadas. Y así como, Señor, así como tú nos has perdonado, Dios, que de igual manera también nosotros podamos perdonar a los que nos han ofendido. Te pedimos eso, Señor, te agradecemos, poniéndolas así en tus manos. Alabado sea tu nombre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Y la